¿Qué puede cambiar para siempre el corazón de un hombre que había perdido toda esperanza de volver a amar? En los áridos campos de México, donde la soledad puede ser tan mortal como la sequía, un encuentro inesperado transformará dos vidas de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El sol de octubre caía implacable sobre mi rancho, como llevaba haciéndolo durante los últimos 5 años desde que María murió. Sebastián Vázquez Morales. Ese era yo, un hombre de 45 años que había aprendido a vivir con el silencio como único compañero. Esa mañana, mientras revisaba los límites de mi propiedad, montado en mi yegua Canela, algo inusual captó mi atención. A lo lejos, cerca del viejo mezquite que marcaba la frontera norte de mis tierras, había una pequeña figura inmóvil. Al principio pensé que sería algún animal herido, pero conforme me acercaba, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era una niña. Desmonté rápidamente y corrí hacia ella. Tendría unos 8 años, tal vez menos. Su rostro estaba cubierto de tierra y lágrimas secas, sus labios agrietados por la sed y su pequeño cuerpo temblaba a pesar del calor. Llevaba un vestido desgarrado que alguna vez había sido blanco, y sus pies descalzos estaban llenos de cortadas. «Niña, ¿me escuchas?», le susurré, arrodillándome a su lado. No respondió, pero sus párpados se movieron ligeramente. Estaba viva, pero apenas. Sin dudarlo, la tomé en mis brazos. Era tan liviana que parecía hecha de aire. Su cabello oscuro se derramó sobre mi brazo mientras la cargaba hacia Canela. No había tiempo que perder. Si no recibía agua y cuidados pronto, no sobreviviría al día. El camino de regreso a la casa se me hizo eterno. Cada paso de Canela me recordaba lo frágil que era la criatura que llevaba conmigo. ¿Quién la habría abandonado así? ¿Dónde estaba su familia? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras el viento caliente del desierto mexicano nos envolvía. Al llegar a la casa, la llevé directamente a mi habitación y la deposité con cuidado sobre la cama que había compartido con María. Corrí a la cocina por agua fresca y un paño limpio. Con manos temblorosas, comencé a humedecer sus labios y a limpiar la suciedad de su rostro. «Vamos, pequeña», murmuré, «tienes que despertar». Después de lo que pareció una eternidad, sus ojos se abrieron lentamente. Eran de un color café profundo, como la tierra después de la lluvia, pero en ellos vi algo que me partió el alma. Un miedo tan puro y absoluto que me recordó a los animales heridos que había encontrado a lo largo de los años. «Tranquila», le dije con la voz más suave que pude encontrar, «estás a salvo». Pero en lugar de tranquilizarse, se encogió contra la pared, abrazando sus rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas y pude ver que todo su pequeño cuerpo se tensaba como si esperara recibir un golpe. «No voy a hacerte daño», continué, manteniendo mis manos visibles y mi voz calmada. «Solo quiero ayudarte». «¿Cómo te llamas?» Silencio. Solo me miraba con esos ojos llenos de terror, como si hubiera visto cosas que ninguna niña debería ver jamás. Decidí darle espacio. Me alejé unos pasos y me senté en la silla junto a la ventana, desde donde podía vigilarla sin parecer amenazante. «Está bien», le dije. «No tienes que hablar si no quieres, pero necesitas beber agua». Coloqué un vaso sobre la mesa de noche, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarlo, pero lo bastante lejos para que no sintiera que la estaba forzando. Las horas pasaron lentamente. De vez en cuando, ella tomaba pequeños sorbos de agua cuando pensaba que no la estaba mirando. Cuando el sol comenzó a ponerse, le traje un plato con frijoles tibios y tortillas, pero no los tocó. Esa noche, después de asegurarme de que estuviera cómoda, me dirigí a mi estudio. Encendí la lámpara de aceite y me senté frente al escritorio donde solía llevar las cuentas del rancho. Pero esta vez no fueron números los que ocuparon mi mente. ¿Qué sabía yo de cuidar niños?
María y yo habíamos soñado con tener hijos, pero la vida nos había negado esa bendición. Y ahora, el destino había puesto a esta pequeña criatura en mi camino. ¿Era casualidad o había algo más grande en juego? El sonido de pasos descalzos me sobresaltó. Me volví y la vi parada en el umbral, aún envuelta en la manta que le había dado. Sus ojos seguían mostrando miedo, pero ahora había algo más: curiosidad. ¿No puedes dormir?, le pregunté suavemente. Negó con la cabeza, pero dio un pequeño paso hacia adelante. Era la primera vez que se movía por voluntad propia desde que la había encontrado. Yo tampoco, admití, señalando la silla vacía frente a mi escritorio. ¿Quieres acompañarme? Para mi sorpresa, se acercó lentamente y se sentó en la orilla de la silla, lista para salir corriendo en cualquier momento. Permanecimos así en silencio durante largo rato, ella observándome mientras yo fingía revisar unos papeles. Finalmente, con una voz tan pequeña que casi no la escuché, susurró: «¿Me vas a entregar?» Mi corazón se detuvo. Esas fueron las primeras palabras que me dirigía, y contenían tanto dolor que sentí como si me hubieran clavado una lanza en el pecho. «No», respondí firmemente, mirándola a los ojos. «No te voy a entregar a nadie. ¿Estás segura aquí?» Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una pregunta aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si alguien venía a buscarla? Capítulo 2. Los siguientes días fueron una prueba de paciencia que no sabía que poseía. La niña, quien aún no me había dicho su nombre, se comportaba como un animal salvaje que hubiera sido capturado. Comía solo cuando creía que no la observaba. Se escondía cada vez que escuchaba ruidos extraños, y por las noches la despertaban pesadillas que la hacían gritar en sueños. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, la encontré escondida debajo de la mesa del comedor, temblando. El viento había azotado una puerta, y ese simple sonido había sido suficiente para aterrorizarla. «Es solo el viento», le dije, agachándome para quedar a su altura. «Mira». Abrí y cerré la puerta varias veces para mostrarle que el ruido era inofensivo. Poco a poco salió de su escondite, pero mantuvo una distancia prudente. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda. Doña Carmen Herrera, mi vecina más cercana, que vivía a 3 kilómetros de distancia, era una mujer sabia que había ayudado a traer al mundo a la mitad de los niños del pueblo. Si alguien sabía cómo tratar con una criatura tan lastimada, era ella. «Voy a salir por un momento», le anuncié a la niña esa tarde. «Volveré antes del anochecer». Sus ojos se llenaron de pánico inmediatamente. Corrió hacia mí y se aferró a mi pierna con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «No me dejes», susurró, y esas 2 palabras casi me derriban. «No te voy a dejar», le prometí, acariciando suavemente su cabello. «Solo voy a buscar a alguien que puede ayudarnos, una señora muy buena que sabe cuidar niños mejor que yo». Pero ella negó con la cabeza violentamente y se aferró aún más fuerte a mi pierna. Comprendí entonces que abandonarla, aunque fuera temporalmente, podría destruir la pequeña confianza que habíamos construido. Así que cambié de planes. «¿Te gustaría venir conmigo?», le pregunté. «Podemos ir juntos a caballo». Su miedo era evidente, pero después de unos minutos de deliberación interna, asintió tímidamente. El viaje a casa de doña Carmen fue revelador. La niña se aferró a mí durante todo el camino, pero pude sentir cómo gradualmente se relajaba contra mi espalda. Incluso señaló algunos pájaros que volaban sobre nosotros, aunque no dijo palabra. Doña Carmen nos recibió en su portal, secándose las manos en el delantal. Era una mujer robusta de 60 años, con cabellos grises recogidos en un moño y ojos bondadosos que habían visto mucho en la vida. «Sebastián», me saludó, pero su atención se fijó inmediatamente en la pequeña que se escondía detrás de mí. «¿Y quién es esta preciosura?» «La encontré abandonada en mis tierras hace 3 días», expliqué en voz baja. «No me ha dicho su nombre y está muy asustada».
Doña Carmen asintió con comprensión y se agachó lentamente hasta quedar a la altura de la niña. «Hola, pequeña», le dijo con voz dulce. «¿Te gusta el chocolate caliente?» Por primera vez desde que la había encontrado, vi un destello de interés en los ojos de la niña. «Tengo chocolate del mejor», continuó doña Carmen, «y unas galletas que hice esta mañana. ¿Qué dices si entramos y platicamos un poco?» Durante la siguiente hora, observé con asombro cómo doña Carmen trabajaba su magia. Sin presionar, sin hacer preguntas directas, simplemente se sentó junto a la niña y comenzó a contarle historias mientras le daba pequeños sorbos de chocolate. Finalmente, cuando ya estábamos por marcharnos, sucedió algo extraordinario. La niña se acercó a doña Carmen y le susurró algo al oído. «Se llama Esperanza», me dijo doña Carmen cuando salimos al portal. «Esperanza Delgado. Sus padres murieron de fiebre hace 2 meses, y la dejaron con unos tíos que...» Se detuvo, mirando hacia donde la niña jugaba con un gatito. «Que no fueron bondadosos con ella». Mi mandíbula se tensó. «¿Dónde están esos tíos ahora?» Según me contó, la abandonaron en el camino cuando se dirigían al norte. Le dijeron que era una carga y que no tenían dinero para alimentarla. Sentí una ira tan profunda que tuve que controlarme para no gritar. ¿Cómo podía alguien abandonar a una criatura tan pequeña e indefensa? «Hay algo más», continuó doña Carmen tocando mi brazo. «Sebastián, esa niña ha estado caminando por el desierto durante días. Es un milagro que la hayas encontrado cuando lo hiciste. Unas horas más y...» No necesitaba que terminara la frase. Miré hacia Esperanza, quien ahora sonreía levemente mientras el gatito ronroneaba en sus brazos. Era la primera sonrisa que le veía. «¿Qué debo hacer?», le pregunté a doña Carmen. «Lo que ya estás haciendo», respondió sabiamente. «Darle amor, paciencia y tiempo. Esa niña ha perdido todo lo que conocía. Necesita sentir que puede confiar en ti antes de poder sanar». De regreso a casa, Esperanza iba menos tensa. Incluso me hizo una pregunta. «¿El gatito de doña Carmen tiene nombre?» «Sí, se llama Bigotes», le respondí, sintiendo una calidez extraña en el pecho al escuchar su vocecita. «Es un buen nombre», murmuró, y yo sonreí por primera vez en días. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Esperanza de repente levantó la vista y me preguntó: «¿Cuánto tiempo puedo quedarme?». La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrado en cuidarla día a día que no había pensado en el futuro a largo plazo. «¿Cuánto tiempo quieres quedarte?», le pregunté a su vez. Ella bajó la mirada a su plato y susurró algo que cambió todo, para siempre. Mi corazón se hinchó de una emoción que no había sentido en 5 años. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballo resonó en el patio. Esperanza se tensó inmediatamente y corrió a esconderse detrás de mi silla. Me acerqué a la ventana y vi 3 hombres desmontando frente a mi casa. Uno de ellos llevaba una placa de alguacil. ¿Habían venido por Esperanza? Capítulo 3. Los nudillos golpearon la puerta con autoridad y sentí cómo Esperanza se encogía aún más detrás de mi silla. Sus pequeñas manos se aferraron a mi camisa con desesperación. «Tranquila», le susurré. «Sea lo que sea, yo te protegeré». Abrí la puerta y me encontré frente a 3 hombres. El alguacil, un hombre delgado de bigote gris llamado Jerónimo Ruiz, a quien conocía vagamente del pueblo, y 2 hombres que no reconocí. Uno era joven, quizás de unos 20 años, con ropas sucias de viaje. El otro era mayor, con cara de pocos amigos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Buenas noches, don Sebastián», me saludó el alguacil, quitándose el sombrero. «Lamento molestarlo a estas horas, pero estamos buscando a una niña que se extravió hace unos días». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutra. «¿Una niña?». «Sí», intervino el hombre de la cicatriz con voz áspera. «Mi sobrina se llama Esperanza Delgado. 8 años, cabello oscuro. Se perdió cuando viajábamos hacia el norte». Mentiroso. La furia me corrió por las venas
pero sabía que debía mantener la calma. ¿Se perdió o la abandonaron?, pregunté directamente. El hombre entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Qué insinúa usted? No insinúo nada, respondí firmemente. Solo pregunto por qué una niña de 8 años no se pierde sola en el desierto. El alguacil se aclaró la garganta incómodo. Don Sebastián, ¿ha visto usted a alguna niña por estos rumbos? La pregunta directa me puso en una posición difícil. No quería mentir al alguacil, pero tampoco iba a entregar a Esperanza a estos hombres. No después de lo que doña Carmen me había contado. ¿Puedo preguntar por qué tardaron tanto en reportar su desaparición?, dije, evadiendo la pregunta. Pensamos que aparecería, respondió el joven, hablando por primera vez. Su voz temblaba ligeramente. Íbamos en caravana y no nos dimos cuenta hasta... «Cállate, Tomás», le espetó el hombre de la cicatriz. Luego se dirigió a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mire, don Sebastián, sabemos que usted es un hombre honorable. Si ha visto a la niña, se lo agradeceríamos mucho. Es lo único que nos queda de mi hermana». Detrás de mí, escuché un pequeño sollozo ahogado. Esperanza había oído las voces de sus tíos, y el terror en ese sonido me confirmó todo lo que necesitaba saber. «Lamento no poder ayudarlos», dije finalmente. «No he visto a ninguna niña por aquí. Técnicamente no era mentira. No la había visto. La había encontrado moribunda y la había salvado». El hombre de la cicatriz me estudió con ojos calculadores. Estaría dispuesto a que echáramos un vistazo por su propiedad, por si acaso está escondida en algún lado. «Mi propiedad es extensa», respondí secamente, «y es de noche. Además, no tengo por qué permitir que registren mi casa sin una orden». El alguacil se veía cada vez más incómodo. «Don Sebastián tiene razón. Sin una orden no podemos registrar nada». «Pero podríamos conseguir una», amenazó el hombre de la cicatriz. «Podrían intentarlo», repliqué sin retroceder ni un paso. «Pero tendrían que explicar al juez por qué abandonaron a una niña de 8 años en el desierto y tardaron días en reportar su desaparición». El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. Finalmente, el alguacil se puso el sombrero. «Bueno, si llegara a ver algo, don Sebastián, le agradeceríamos que nos avisara al pueblo». «Por supuesto», mentí. Los 3 hombres se dirigieron hacia sus caballos, pero el de la cicatriz se detuvo y me miró por encima del hombro. «Una niña como esa necesita estar con su familia», dijo con voz amenazante. «Sería una lástima que alguien tratara de adoptarla sin los permisos adecuados». «Y sería una lástima», respondí con igual frialdad, «que alguien fuera acusado de abandono de menores». Una vez que se alejaron, cerré la puerta y corrí hacia donde había dejado a Esperanza. La encontré acurrucada debajo de la mesa, temblando violentamente. «Se fueron», le dije suavemente, arrodillándome a su lado. «No van a llevarte». Pero ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Van a volver», susurró. «Siempre vuelven. Y cuando lo hagan...» «¿Qué te hacían, Esperanza?», le pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Ella me miró con esos ojos llenos de dolor y dijo algo que me heló la sangre. «Tío Ramón dice que las niñas como yo no merecen comer todos los días. Y cuando lloraba porque tenía hambre, me pegaba para que aprendiera a no ser tan caprichosa». La ira que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que apoyar las manos en el suelo para no tambalearme. Respiré profundo, tratando de controlarme, porque lo último que necesitaba Esperanza era ver mi furia. «Escúchame bien», le dije, tomando sus pequeñas manos entre las mías. «Nadie va a pegarte nunca más. Nadie va a negarte comida. Y nadie va a llevarte de aquí contra tu voluntad. ¿Me entiendes?» Ella asintió, pero aún temblaba. «¿Confías en mí?», le pregunté. Esperanza me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo muy importante. Finalmente, asintió de nuevo. «Entonces necesito que me ayudes», continué, «porque si van a volver tenemos que estar preparados».
Esa noche, mientras Esperanza dormía en mi cama, había insistido en dormir en el suelo, pero yo no se lo permití. Me senté junto a la ventana con mi rifle a un lado. No iba a permitir que esos hombres se la llevaran. Pero también sabía que no podía enfrentarme solo a las autoridades para siempre. Necesitaba un plan. Y más importante aún, necesitaba entender qué significaba realmente cuidar a esta niña a largo plazo. Mientras observaba dormir a Esperanza, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Podría un hombre como yo, que había vivido en soledad durante 5 años, aprender a ser el padre que esta niña necesitaba? Y una pregunta aún más aterradora: ¿qué estaría dispuesto a hacer para protegerla? Capítulo 4. El amanecer llegó sin que hubiera podido pegar ojo. Había pasado toda la noche vigilando por la ventana, con el rifle al alcance de la mano, esperando ver las siluetas de jinetes acercándose. Pero solo llegó el silencio del desierto y el canto de los primeros pájaros. Esperanza despertó sobresaltada, como había hecho todas las mañanas desde que la encontré. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación hasta que me vio sentado junto a la ventana. ¿Estás bien?, me preguntó con su vocecita aún ronca por el sueño. La pregunta me sorprendió. Era la primera vez que ella se preocupaba por mi bienestar en lugar del suyo propio. «Estoy bien, pequeña», le respondí, acercándome a sentarme en el borde de la cama. «¿Cómo dormiste?». Se encogió de hombros, pero por primera vez no bajó la mirada inmediatamente. «Soñé con mamá», murmuró. Me estaba peinando como hacía todas las mañanas antes de que se enfermara. Mi corazón se contrajo. Era la primera vez que mencionaba a su madre con algo que no fuera dolor. «¿Quieres contarme sobre ella?», le pregunté suavemente. Esperanza se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. Era muy bonita. Tenía el cabello largo hasta la cintura y siempre olía a flores de azahar. Cuando papá volvía del campo, ella cantaba mientras preparaba la cena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de terror como antes, sino de nostalgia. Me enseñó a tejer y a hacer tortillas. Decía que algún día yo sería una gran señora de casa. Seguramente era una mujer muy especial, le dije sintiendo un nudo en la garganta. Lo era, y papá también. Él me cargaba en sus hombros y me llevaba a ver los caballos. Me prometió que cuando cumpliera 10 años me daría mi propia yegua. Su voz se quebró. Pero luego llegó la fiebre y no pudo continuar. Me acerqué un poco más, y para mi sorpresa, ella no se alejó. De hecho, se recargó ligeramente contra mi brazo. «¿Sabes qué?», le dije, acariciando suavemente su cabello. «Creo que tus padres estarían muy orgullosos de lo valiente que eres». «¿Valiente?», preguntó, mirándome con ojos húmedos. «Pero tengo miedo todo el tiempo». «Ser valiente no significa no tener miedo», le expliqué. «Significa hacer lo correcto a pesar del miedo. Y tú has sido muy valiente, Esperanza. Has sobrevivido cosas que harían que muchos adultos se rindieran». Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a una sonrisa real cruzar por su rostro. Después del desayuno, mientras ella jugaba con unos botones de colores que había encontrado en el costurero de María, yo me dirigí al estudio para pensar en mi siguiente movimiento. Los tíos de Esperanza habían sido claros en sus amenazas y sabía que no se darían por vencidos fácilmente. Necesitaba protección legal, pero ¿cómo podía obtenerla? La respuesta llegó cuando recordé a Padre Miguel Santa Cruz, el sacerdote del pueblo más cercano. Era un hombre justo y conocía bien las leyes sobre huérfanos y tutorías. Si alguien podía ayudarme a entender mis opciones legales, era él. «Esperanza», la llamé. «¿Te gustaría hacer otro viaje?». Se acercó cautelosamente. «¿A dónde?». «Al pueblo. Necesito hablar con el Padre Miguel. Y pensé que tal vez te gustaría conocer la iglesia». Vi la duda en sus ojos, pero también algo más, curiosidad. «¿Es muy lejos?». «Un par de horas a caballo». «Podemos llevar almuerzo y hacer de esto una pequeña aventura». Para mi alegría, asintió.
Era la primera vez que mostraba interés genuino en salir de la casa. El viaje al pueblo fue revelador. Esperanza se relajó gradualmente conforme nos alejábamos del rancho y comenzó a hacer preguntas sobre todo lo que veía. Los tipos de cactus, por qué las montañas se veían azules a la distancia, cómo sabían los pájaros hacia dónde volar. «Eres muy curiosa», le dije, sonriendo ante su cascada de preguntas. «Mamá decía que era mi mejor cualidad», respondió, y luego se sonrojó como si hubiera revelado un secreto. «Tu mamá tenía razón», le aseguré. «La curiosidad es señal de una mente inteligente». ¡Pum! Cuando llegamos al pueblo de San Rafael, Esperanza se pegó a mi lado como una sombra. El pueblo era pequeño, apenas unas 20 casas agrupadas alrededor de una plaza central con una iglesia modesta pero bien cuidada. Padre Miguel nos recibió en la sacristía, un hombre delgado de unos 50 años, con ojos bondadosos y una barba gris perfectamente recortada. Llevaba más de 20 años sirviendo a la comunidad y había visto de todo. «Sebastián», me saludó calurosamente, «qué gusto verte por aquí. Y tú debes ser Esperanza», añadió, dirigiéndose a la niña con una sonrisa paternal. Esperanza se escondió detrás de mí, pero no con el terror que había mostrado con otras personas. Era más timidez que miedo. «Padre», comencé, «necesito su consejo sobre un asunto legal». Le expliqué toda la situación, cómo había encontrado a Esperanza, lo que había averiguado sobre sus tíos y la visita amenazante de la noche anterior. El padre Miguel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más grave conforme avanzaba mi relato. «Es una situación compleja», dijo finalmente. «Legalmente los tíos tienen derechos como parientes más cercanos, pero si puedes demostrar negligencia o abuso». «¿Cómo?», pregunté, sintiendo que la frustración crecía en mi pecho. «Necesitarías testigos, documentación médica del estado en que la encontraste. Y lo más importante, el testimonio de la propia niña». Miré hacia donde Esperanza examinaba cautelosamente los santos de madera tallada que decoraban la sacristía. «No sé si esté lista para eso». «Dale tiempo», aconsejó el padre Miguel. «Mientras tanto, hay algo más que puedes hacer. Puedes presentar una petición formal para convertirte en su tutor legal. Es un proceso largo, pero establecería tu derecho a cuidarla mientras se investiga la situación. ¿Qué necesito para eso? Referencias de carácter, prueba de que puedes mantenerla económicamente y...». Se detuvo, mirándome con expresión seria. «Sebastián, ¿has considerado realmente lo que significa esto? Adoptar a una niña es una responsabilidad de por vida». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Había estado tan concentrado en proteger a Esperanza que no había pensado completamente en las implicaciones a largo plazo. «Soy un hombre solitario, padre», admití. «No sé nada de criar niños, ni siquiera sé si soy capaz de...» «¿De qué?», me interrumpió suavemente. «De ser lo que ella necesita», terminé en un susurro. El padre Miguel siguió mi mirada hacia Esperanza, quien ahora se había acercado a una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe y la observaba con fascinación. «¿Puedo contarte algo sobre esa niña?», preguntó el padre Miguel. «En los 10 minutos que lleva aquí, ha pasado de esconderse detrás de ti a explorar por su cuenta. Eso no es casualidad, Sebastián. Eso es confianza. Y la confianza no se da fácilmente a quien no la merece». Sus palabras me llegaron profundo, pero aún sentía dudas. «No tengo experiencia», insistí. «¿Y quién la tiene la primera vez?», replicó el padre Miguel con una sonrisa. «La paternidad se aprende sobre la marcha. Lo que importa es el amor, la paciencia y el compromiso. Y por lo que veo, ya tienes las 3 cosas». En ese momento, Esperanza se acercó tímidamente. «¿Sebastián?», murmuró, tirando levemente de mi manga. «¿Sí, pequeña? ¿Podemos encender una vela por mamá y papá?». Mi corazón se hinchó de emoción. «Por supuesto que podemos».
Acompañé a Esperanza hasta el altar donde ardían las velas votivas. Con manos temblorosas, ella encendió 2 velas pequeñas y cerró los ojos en oración silenciosa. Yo hice lo mismo, pidiendo fuerzas para ser el hombre que esta niña necesitaba. Cuando abrí los ojos, la encontré mirándome con una expresión que no había visto antes. Esperanza genuina. «¿Sebastián?», murmuró tan bajo que casi no la escuché. «¿Sí?». Cuando les habló a mamá y papá, les dije que encontré a alguien bueno que cuida de mí. Hizo una pausa y luego añadió algo que cambió todo. Les dije que tal vez pueda ser feliz otra vez. Las lágrimas me quemaron los ojos. Sin pensarlo, me arrodillé frente a ella y la tomé suavemente de las manos. «Esperanza», le dije con voz temblorosa, «¿te gustaría quedarte conmigo? No solo por unos días, sino ¿para siempre?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez eran lágrimas de alegría. Asintió vigorosamente y luego hizo algo que no esperaba. Se lanzó a mis brazos y me abrazó con todas sus fuerzas. «Sí», susurró contra mi hombro. «Sí, sí, sí». En ese momento, abrazando a esta niña valiente en el altar de una pequeña iglesia mexicana, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Sebastián Vázquez, el viudo solitario. Era algo más, algo que no había sido en 5 años. Era importante para alguien más. Pero cuando nos dirigíamos hacia la salida de la iglesia, el padre Miguel me detuvo con una mano en el brazo. «Sebastián», me dijo en voz baja, «hay algo más que debes saber. Esta mañana temprano, antes de que llegaras, recibí la visita de esos hombres que mencionaste. Estuvieron haciendo preguntas sobre ti. Mi sangre se heló». «¿Qué tipo de preguntas?». «Querían saber sobre tu situación económica, tu reputación, si tenías antecedentes». Su expresión era grave. «Sebastián, creo que están preparando algún tipo de acción legal contra ti». Miré hacia Esperanza, quien jugaba inocentemente con una mariposa que había entrado a la iglesia. ¿Cómo iba a protegerla si la ley estaba en su contra? «Pero hay algo más», continuó el padre Miguel bajando aún más la voz. «Después de que se fueron, doña Remedios, que estaba limpiando afuera, me contó algo interesante. Escuchó a uno de los hombres, el joven, discutiendo con el del bigote. Decía algo sobre dinero, sobre cómo esto no era lo que habían acordado». «¿Qué significa eso?». Pregunté, aunque una sospecha terrible comenzaba a formarse en mi mente. «No lo sé», admitió el padre Miguel, «pero creo que hay más en esta historia de lo que aparenta. Ten mucho cuidado, Sebastián, y mantén a esa niña cerca de ti». Mientras regresábamos al rancho esa tarde, con Esperanza cantando suavemente una canción que le había enseñado su madre, una pregunta aterradora rondaba mi mente. ¿Y si el interés de los tíos en recuperar a Esperanza no tenía nada que ver con el amor familiar? ¿Y si había algo más, algo que yo aún no entendía, que los hacía estar tan desesperados por llevársela? Capítulo 5. Los días siguientes a nuestra visita al pueblo transcurrieron con una tranquilidad engañosa. Esperanza comenzó a abrirse más conmigo, contándome pequeños detalles sobre su vida antes de la tragedia. Me habló de su gata llamada Luna, de cómo ayudaba a su madre en el jardín y de las historias que su padre le contaba antes de dormir. Pero lo más hermoso de todo era verla sonreír. Al principio eran sonrisas pequeñas, tímidas, que aparecían cuando menos lo esperaba, como cuando le enseñé a ordenar a Canela, o cuando descubrió el nido de pájaros en el árbol de durazno detrás de la casa. Una mañana, mientras desayunábamos tortillas calientes con miel, me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. «Sebastián, ¿por qué vives solo?». Dejé mi taza de café sobre la mesa, tratando de pensar en una respuesta apropiada para una niña de 8 años. «Bueno», comencé lentamente, «antes no vivía solo. Estaba casado con una mujer muy especial llamada María». «¿Dónde está ahora?», preguntó con la inocencia típica de los niños. «Se fue al cielo», respondí suavemente. «Se enfermó y no pudo quedarse conmigo más tiempo». Esperanza me miró con esos grandes ojos café, procesando la información.
¿La extrañas mucho? Sí, admití. La extraño todos los días. Ella asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente ese tipo de dolor. Yo también extraño a mamá y papá todos los días, pero últimamente se detuvo, como si no estuviera segura de continuar. ¿Qué pasa últimamente? La animé. Últimamente no duele tanto, murmuró bajando la mirada a su plato. Eso está mal. Mi corazón se contrajo de emoción. No, pequeña, no está mal para nada. Significa que estás sanando y estoy seguro de que tus padres estarían felices de saber que puedes volver a sonreír. Esa tarde, mientras Esperanza tomaba una siesta, decidí revisar los papeles de María que había guardado en un baúl en el ático. Si iba a pelear legalmente por la custodia de Esperanza, necesitaba organizar todos mis documentos financieros y personales. Fue mientras revisaba estos papeles que encontré algo que había olvidado completamente: el certificado de matrimonio de María y mío, y junto a él un sobre sellado que no recordaba haber visto antes. Con curiosidad, abrí el sobre y encontré una carta escrita con la delicada caligrafía de María. Estaba fechada apenas un mes antes de su muerte. Mi querido Sebastián, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que mi partida te causará mucho dolor, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero quiero que sepas algo importante. Fuiste el mejor esposo que una mujer podría pedir, y sé que serías un padre maravilloso. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero continué leyendo. Sé que nunca pudimos tener los hijos que tanto deseábamos, y sé cuánto te duele eso. Pero, Sebastián, el amor no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega cuando menos lo esperamos, en formas que no habíamos imaginado. Si algún día el destino pone en tu camino a un niño que necesite un padre, por favor no dejes que el miedo te detenga. Tienes tanto amor para dar. Tuve que detenerme, abrumado por la emoción. Era como si María hubiera sabido que este momento llegaría, como si hubiera visto el futuro y hubiera querido darme su bendición. El sonido de pasos pequeños en las escaleras me alertó. Me sequé rápidamente las lágrimas y guardé la carta justo cuando Esperanza apareció en la puerta del ático. «¿Qué haces?», preguntó, frotándose los ojos somnolientos. «Solo revisando algunos papeles viejos», le dije, extendiendo mis brazos hacia ella. «¿Dormiste bien?». Asintió y se acercó a mí. Para mi sorpresa, se sentó en mi regazo y recargó su cabecita contra mi pecho. Era la primera vez que iniciaba contacto físico conmigo. «Sebastián», murmuró, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro, pequeña». «¿Cómo era María?». La pregunta me sorprendió, pero había algo en su tono que me decía que era importante para ella. «Era muy parecida a tu mamá en muchas formas», comencé, acariciando suavemente su cabello. Era bondadosa, inteligente, y tenía una risa que podía iluminar toda la casa. Le encantaba cocinar y tenía un jardín hermoso lleno de flores. «¿Te gustaría contarme más sobre ella?», preguntó Esperanza, mirándome con ojos llenos de curiosidad genuina. Durante la siguiente hora, le conté a Esperanza historias sobre María. Cómo nos conocimos en el mercado del pueblo cuando ella tenía 18 años, cómo me había enseñado a bailar para nuestra boda, cómo cantaba mientras trabajaba en el jardín. «Suena como si hubiera sido una persona muy especial», dijo Esperanza cuando terminé. «Lo era, y ¿sabes qué? Creo que a ella le habrías caído muy bien». «¿De verdad?». Sus ojos se iluminaron. «De verdad». Le encantaban los niños y siempre decía que algún día tendríamos una casa llena de risas y pequeños pies corriendo por todas partes. Esperanza se quedó pensativa por un momento. «Tal vez», dijo suavemente, «tal vez su sueño se está haciendo realidad de una manera diferente». Sus palabras me llegaron tan profundo que tuve que contener las lágrimas. Esta niña que había sufrido tanto estaba tratando de consolarme a mí. «Tal vez tienes razón», logré decir. Esa noche, después de cenar,
Estábamos sentados en el portal, viendo las estrellas, cuando Esperanza hizo algo que jamás olvidaré. Se acurrucó más cerca de mí y con una voz tan pequeña que casi no la escuché, susurró: «Sebastián». «Sí, pequeña. Estaría bien si algún día te dijera papá». Mi corazón se detuvo completamente. La miré. Esta niña valiente que había perdido todo y aún encontraba la fuerza para amar de nuevo. Y supe que mi respuesta cambiaría nuestras vidas para siempre. «Esperanza», le dije, mi voz quebrada por la emoción. «Sería el honor más grande de mi vida». Ella sonrió, esa sonrisa radiante que había comenzado a aparecer con más frecuencia, y se acurrucó aún más contra mí. «Papá», susurró, probando la palabra. En ese momento, 5 años de soledad y dolor se desvanecieron como el humo. Ya no era solo Sebastián el viudo, era papá, era el padre de Esperanza. Pero nuestra felicidad fue interrumpida abruptamente por el sonido de varios caballos acercándose a la casa. Mi cuerpo se tensó inmediatamente y Esperanza se pegó más a mí, el miedo regresando a sus ojos. Esta vez no eran 3 hombres, sino 5. Reconocí al alguacil Jerónimo Ruiz y a los 2 tíos de Esperanza, pero había 2 hombres más que no conocía. Uno llevaba un traje elegante y parecía ser alguien importante. El otro era claramente un pistolero profesional con 2 revólveres en su cinturón. «¡Don Sebastián!», gritó el alguacil desde su caballo. «¡Tenemos una orden de registro!». Mi sangre se heló. Se habían movido más rápido de lo que esperaba. «Esperanza», le susurré urgentemente, «quiero que vayas adentro y te escondas en el lugar que te enseñé. ¿Recuerdas?». Ella asintió, sus ojos llenos de terror, pero también de determinación. «¿Vas a estar bien?», me preguntó. «Voy a estar bien», le mentí. «Pero pase lo que pase, no salgas hasta que yo te diga, ¿de acuerdo?». «De acuerdo, papá». Esa palabra dicha con tanto amor y confianza en medio de tanto miedo me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Mientras Esperanza corría hacia la casa, me levanté para enfrentar a los 5 hombres que desmontaban en mi patio. El hombre del traje se acercó con un papel en la mano y una sonrisa que no me gustó nada. «Señor Vázquez», dijo con voz suave pero autoritaria, «soy el licenciado Hernández, representante legal de los señores Delgado. Tengo aquí una orden judicial que me autoriza a buscar en su propiedad a la menor Esperanza Delgado, quien ha sido reportada como secuestrada». «¿Secuestrada?», repliqué con indignación. «Eso es ridículo. Yo salvé a esa niña». «Eso tendrá que determinarlo un juez», respondió el licenciado con frialdad. «Mientras tanto, tengo autorización para registrar su casa». No había nada que pudiera hacer. La ley estaba de su lado, al menos por ahora. Pero mientras los hombres se dirigían hacia mi casa, el tío de la cicatriz se acercó a mí con una sonrisa maliciosa. «¿Sabe, don Sebastián?», me dijo en voz baja, «podríamos llegar a un arreglo. Tengo entendido que usted es un hombre acomodado. Tal vez podríamos discutir una compensación por las molestias que ha causado al quedarse con nuestra sobrina». Finalmente lo entendí. No se trataba de amor familiar, se trataba de dinero. «¿Cuánto?», le pregunté directamente. «Disculpe», fingió sorpresa. «¿Cuánto quieren por dejar en paz a Esperanza?». Su sonrisa se amplió. «Bueno, ya que lo pone de esa manera, digamos que 5,000 pesos sería una suma razonable». 5,000 pesos. Era una fortuna, pero yo la tenía. Sin embargo, darles el dinero sería como admitir culpabilidad, y algo me decía que incluso si les pagaba, encontrarían la manera de seguir atormentándonos. Antes de que pudiera responder, se escuchó un grito desde dentro de la casa. «¡La encontramos!». Mi corazón se desplomó. Pero entonces escuché algo más. La voz fuerte y clara de Esperanza gritando: «¡No me toquen! ¡Mi papá me va a proteger!». En ese momento, supe que la batalla real apenas comenzaba. Neni Sakikis, capítulo 6. El grito de Esperanza resonó en mi alma como un puñal. Corrí hacia la casa.
seguido de cerca por el alguacil y el licenciado, mientras mi mente trabajaba desesperadamente buscando una solución. Los encontré en la sala principal. Uno de los hombres tenía a Esperanza tomada del brazo, mientras ella se retorcía tratando de liberarse. Sus ojos me buscaron inmediatamente cuando entré. ¡Papá!, gritó extendiendo sus brazos hacia mí. «No dejes que me lleven». Esa palabra, papá, dicha con tanta desesperación y amor, hizo que algo feroz se despertara en mi interior. Me acerqué con pasos firmes. «Suéltenla», ordené con voz peligrosamente baja. «No puede interferir», dijo el licenciado, interponiéndose entre Esperanza y yo. «Tenemos órdenes legales». «Y yo tengo derechos como ciudadano», repliqué sin apartar la mirada de Esperanza. «Alguacil Ruiz, ¿van a permitir que mantengan a esa niña contra su voluntad? Mírenla. ¿Acaso parece que quiera irse con estos hombres?» El alguacil se veía incómodo. Era evidente que Esperanza estaba aterrorizada, aferrándose a la esperanza de que yo la protegiera. «El procedimiento legal debe seguirse», murmuró el alguacil, pero su voz carecía de convicción. Fue entonces cuando Esperanza hizo algo que cambió toda la dinámica de la situación. Con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña, se zafó del agarre del hombre y corrió directo hacia mí. Pero en lugar de esconderse detrás de mí como había hecho antes, se plantó firmemente a mi lado y habló con una voz clara y fuerte que no había escuchado desde que la conocía. «Estos hombres no son mi familia», declaró, mirando directamente al alguacil. «Mi familia murió. Tío Ramón y tío Tomás me abandonaron en el desierto para que muriera. Me dijeron que era una carga y que no tenían dinero para alimentarme». Su voz temblaba, pero no se detuvo. «Sebastián me salvó. Él es bueno conmigo. Me da comida todos los días, nunca me pega y me lee historias por las noches. Él es mi papá ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el pistolero parecía incómodo. El alguacil miró hacia los tíos de Esperanza con una expresión que había cambiado notablemente. «¿Es cierto eso?», preguntó Jerónimo Ruiz directamente a Ramón Delgado. «¿Abandonaron a esta niña?». «Por supuesto que no», protestó Ramón, pero su voz sonaba menos segura. «La niña está confundida, se perdió, ya se lo explicamos». «¿Confundida?», intervine, sintiendo que finalmente tenía una oportunidad. «Alguacil, esta niña sabe perfectamente lo que pasó. Y si necesita pruebas, doña Carmen Herrera puede testificar sobre el estado en que la encontré, desnutrida, deshidratada, con señales de maltrato». «Esas son calumnias», espetó Ramón, pero estaba sudando a pesar del aire fresco de la tarde. El licenciado Hernández se aclaró la garganta, tratando de retomar el control de la situación. «Señor Vázquez, independientemente de las circunstancias, usted no tiene derecho legal sobre esta menor. Los señores Delgado son sus parientes más cercanos». «¿Y si existiera una manera legal?», pregunté, jugando mi última carta. «¿Qué quiere decir?», preguntó el licenciado, entrecerrando los ojos. «Quiero decir que estoy dispuesto a iniciar el proceso formal de adopción. Tengo medios económicos para mantenerla, referencias de carácter impecables, y como pueden ver, la niña claramente desea quedarse conmigo». «Eso llevaría meses», replicó el licenciado. «Mientras tanto, la niña debe estar con su familia natural». «¿Familia natural?», estalló Esperanza, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. «Ellos no son mi familia me amaba. Estos hombres me pegaban y me negaban comida». Se volvió hacia el alguacil con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, señor alguacil, no deje que me lleven. Le prometo que soy una niña buena. No causaré problemas». El alguacil Jerónimo Ruiz era un hombre de unos 50 años que había visto mucho en su carrera, pero era evidente que la súplica de Esperanza lo estaba afectando profundamente. Miró a los tíos, luego a mí y finalmente de vuelta a la niña. «Licenciado», dijo lentamente, «esta situación es más compleja de lo que pensé inicialmente. Tal vez deberíamos...»
Alguacil, lo interrumpió Ramón Delgado bruscamente. Tenemos derechos legales. No puede dejarse influenciar por las fantasías de una niña traumatizada. Fue un error. El tono agresivo de Ramón no le sentó bien al alguacil, quien claramente no apreciaba que le dijeran cómo hacer su trabajo. Señor Delgado, respondió el alguacil con frialdad, yo determino cómo manejar las situaciones en mi jurisdicción. En ese momento, el sonido de más caballos acercándose nos interrumpió. Para mi sorpresa y alivio, vi a Padre Miguel desmontando en el patio, acompañado de doña Carmen, y para mi mayor sorpresa, del doctor Antonio Morales, el médico del pueblo. Espero que no llegamos demasiado tarde, dijo Padre Miguel mientras entraba a la casa. ¿Qué hacen aquí?, preguntó el licenciado con suspicacia. Venimos a ofrecer testimonio, respondió doña Carmen con firmeza, sobre el estado en que esta niña fue encontrada y sobre el carácter del hombre que la salvó. El doctor Morales se acercó a Esperanza, quien instintivamente se pegó más a mi lado. ¿Puedo examinarla?, preguntó gentilmente. Quiero documentar cualquier evidencia de maltrato previo. Absolutamente no, protestó el licenciado. No tienen autoridad para... Doctor, lo interrumpió el alguacil. ¿Este examen podría proporcionar evidencia relevante para este caso? Definitivamente, respondió el médico. Las señales de desnutrición crónica, maltrato físico y trauma psicológico son evidencia médica válida en casos de custodia. El alguacil asintió. Entonces proceda. Durante los siguientes 20 minutos, el doctor Morales examinó cuidadosamente a Esperanza, documentando cada hallazgo. Mientras tanto, doña Carmen relató al alguacil los detalles de lo que Esperanza le había contado sobre su vida con los tíos, y Padre Miguel testificó sobre mi carácter y mi capacidad para cuidar a la niña. Cuando el doctor terminó, su expresión era grave. Alguacil, informó, esta niña muestra señales claras de desnutrición crónica que se extiende por lo menos 2 meses atrás. También hay evidencia de maltrato físico, cicatrices en las muñecas consistentes con ataduras, y marcas en la espalda que sugieren golpes con algún tipo de vara o cinturón. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el pistolero se veía incómodo. Además, continuó el doctor, he observado una mejora notable en su estado físico y mental desde que está bajo el cuidado del señor Vázquez. Ha ganado peso, sus heridas están sanando apropiadamente y muestra señales de recuperación psicológica. El alguacil se volvió hacia los tíos de Esperanza con una expresión que había cambiado completamente. Señores Delgado, a la luz de esta evidencia, tengo serias dudas sobre entregar a esta niña a su custodia. Esto es ridículo, explotó Ramón. No pueden basar una decisión legal en las fantasías de una niña traumatizada. Pero Tomás, el más joven de los dos, finalmente habló con voz temblorosa. Ramón, tal vez deberíamos... ¡Cállate!, le gritó Ramón a su sobrino. Fue entonces cuando Padre Miguel dio un paso adelante. Alguacil, hay algo más que debes saber. Ayer por la mañana, estos hombres me visitaron haciendo preguntas muy específicas sobre la situación financiera del señor Vázquez. No me pareció el comportamiento de familiares preocupados por el bienestar de una niña. El licenciado Hernández se aclaró la garganta nerviosamente. Padre, no veo cómo eso es relevante. Es relevante, lo interrumpió el alguacil, porque sugiere que hay motivos ocultos detrás de esta demanda de custodia. En ese momento, Tomás Delgado se derrumbó. No puedo más con esto, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Ramón, esto no es lo que acordamos. Solo íbamos a asustarlos para conseguir algo de dinero, no a llevarnos realmente a la niña. ¡Idiota!, le gritó Ramón, pero el daño estaba hecho. El alguacil se enderezó completamente. ¿Están admitiendo que esto es un esquema de extorsión? El silencio de Ramón fue respuesta suficiente. Señor licenciado, dijo el alguacil dirigiéndose a Hernández,
Espero que esa orden judicial que porta sea legítima, porque si no... El licenciado comenzó a retroceder hacia la puerta. Creo que ha habido un malentendido. Tal vez sería mejor revisar este caso más a fondo antes de proceder. Mientras los hombres se retiraban derrotados, Esperanza finalmente se relajó en mis brazos. ¿Se fueron?, preguntó con voz pequeña. «Se fueron», le confirmé abrazándola fuertemente, «y no van a volver». Pero incluso, mientras saboreaba esta victoria, una parte de mí sabía que esto no había terminado. Hombres como Ramón Delgado no se rendían fácilmente, especialmente cuando había dinero de por medio. Esa noche, mientras Esperanza dormía tranquilamente en mi cama por primera vez sin pesadillas, me senté junto a la ventana observando las sombras. Tenía la sensación de que la verdadera prueba aún estaba por venir. Pero ¿qué secreto escondían realmente los tíos de Esperanza? ¿Y por qué estaban tan desesperados por recuperarla que habían arriesgado la exposición legal? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba. La peseta. Capítulo 7. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa. Había iniciado formalmente el proceso de adopción con la ayuda de Padre Miguel, quien conocía a un abogado honesto en la ciudad capital. Esperanza se había adaptado cada vez mejor a la vida en el rancho, y cada día que pasaba se sentía más como mi hija. Pero yo sabía que Ramón Delgado no se había rendido. Hombres como él no desaparecían simplemente porque su primer plan hubiera fracasado. La pregunta que me mantenía despierto por las noches era, ¿qué los motivaba realmente? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Era una mañana de noviembre, 3 semanas después del incidente con el alguacil. Esperanza y yo estábamos en el establo, donde le había estado enseñando a cepillar a Canela cuando llegó un jinete solitario. Era un hombre mayor, bien vestido, con el aspecto de alguien importante. «¿Señor Sebastián Vázquez?», preguntó al desmontar. «Sí, soy yo», respondí, manteniéndome alerta. Después de todo lo que había pasado, desconfiaba de cualquier extraño. «Mi nombre es licenciado Eduardo Santillán», se presentó mostrando sus credenciales. «Represento el bufete de abogados Santillán y asociados de la Ciudad de México. Vengo buscando a la señorita Esperanza Delgado». Mi cuerpo se tensó inmediatamente y Esperanza se escondió detrás de mí. «¿Con qué propósito?», pregunté con frialdad. «Nada amenazante, se lo aseguro», dijo el licenciado, notando mi reacción. «De hecho, vengo con muy buenas noticias para la señorita Esperanza». «¿Qué tipo de noticias?», pregunté sin relajar mi postura defensiva. El licenciado abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Señor Vázquez, ¿está usted al tanto de que los padres de la señorita Esperanza, Jorge y Elena Delgado, eran propietarios de una considerable extensión de tierra en el estado de Guanajuato?» La pregunta me tomó por sorpresa. No, no lo sabía. Pues lo eran. Aproximadamente 500 hectáreas de tierra fértil, además de una casa grande y ahorros considerables en el banco. El licenciado me mostró los documentos. Según el testamento que dejaron, todo debe pasar a su única hija, Esperanza Delgado, cuando cumpla 18 años. Mientras tanto, los bienes deben ser administrados por sus tutores legales. De repente, todo comenzó a tener sentido. «Los tíos», murmuré. «Exactamente», confirmó el licenciado. Jorge Delgado había nombrado a sus hermanos, Ramón y Tomás, como tutores en caso de que algo les pasara a él y a su esposa. Esto les daba control total sobre la herencia de Esperanza hasta que ella alcanzara la mayoría de edad. «Pero la abandonaron», dije, sintiendo que la indignación crecía en mi pecho. «Sí, y eso es precisamente el problema», continuó el licenciado. «Verá, hemos estado buscando a la señorita Esperanza durante meses. Los señores Delgado reportaron que había muerto de la misma fiebre que sus padres y estaban en proceso de reclamar la herencia como los únicos herederos supervivientes. ¿Pero cómo se enteraron de que estaba viva?», pregunté. El licenciado sonrió tristemente.
Un comerciante que pasaba por el pueblo escuchó rumores sobre una niña que había sido encontrada por un ranchero. Cuando se extendió la noticia de que la niña se llamaba Esperanza Delgado, nuestros investigadores comenzaron a indagar. Miré hacia Esperanza, quien había estado escuchando todo en silencio. Sus ojos estaban llenos de confusión y algo que parecía miedo. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz pequeña. Me arrodillé a su lado tomando sus manos. Significa, pequeña, que tus padres te dejaron una herencia muy grande. Tierras, dinero, una casa. ¿Pero eso significa que tengo que irme?, preguntó, y el terror en su voz me partió el corazón. No, dije firmemente mirando al licenciado. ¿Verdad que no tiene que irse? El licenciado Santillán sonrió. Bueno, ese es exactamente el motivo de mi visita. Verá, los señores Delgado ya no pueden actuar como tutores legales, no solo porque abandonaron a la niña, sino porque han estado cometiendo fraude al tratar de reclamar una herencia que no les pertenece. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo el licenciado sacando más papeles, necesitamos nombrar un nuevo tutor legal para la señorita Esperanza, alguien que pueda administrar sus bienes hasta que cumpla 18 años. Y según mis investigaciones, señor Vázquez, usted parece ser el candidato ideal. Mi corazón se detuvo. ¿Yo? Sí. Tiene medios económicos propios, por lo que no hay riesgo de que abuse de los fondos de la niña. Tiene una reputación impecable en la comunidad. Y más importante aún, miró hacia Esperanza, quien se había aferrado a mi brazo. Claramente, la niña lo ve como su padre. ¿Pero eso es legal?, pregunté, apenas atreviéndome a creer lo que estaba escuchando. Completamente. De hecho, ya he hablado con el juez correspondiente. Si la señorita Esperanza está de acuerdo, podemos proceder con el nombramiento inmediatamente. Esperanza me miró con ojos llenos de esperanza. Sebastián, ¿qué significa todo esto? Me senté en el suelo del establo para quedar a su altura. Significa, mi pequeña, que oficialmente puedo ser tu tutor legal. Puedo cuidarte, protegerte y asegurarme de que tu herencia esté segura hasta que seas mayor. ¿Pero seguiré viviendo aquí contigo?, preguntó, su voz temblando. Si es lo que quieres, respondí suavemente. Su respuesta fue lanzarse a mis brazos con tanta fuerza que casi me derribó. ¡Sí! 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 El licenciado sonrió mientras sacaba los documentos finales. Entonces, si están de acuerdo, podemos firmar los papeles ahora mismo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Santillán se quedó en el pueblo para completar todos los trámites, y para mi gran satisfacción, vi cómo Ramón y Tomás Delgado fueron arrestados por fraude y abandono de menores. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo Esperanza florecía con la certeza de que finalmente estaba segura. Por primera vez desde que la había encontrado, no había sombra de miedo en sus ojos. Una semana después, cuando todos los papeles estuvieron firmados y la adopción fue oficialmente aprobada, Padre Miguel organizó una pequeña ceremonia en la iglesia. Doña Carmen, el doctor, Morales y varios vecinos del pueblo vinieron a celebrar. Por el poder que me ha sido conferido por Dios y por la ley, dijo Padre Miguel solemnemente, declaro que Esperanza Delgado es ahora oficialmente hija de Sebastián Vázquez Morales. El aplauso que siguió fue calurosamente genuino, pero para mí lo único que importaba era la sonrisa radiante en el rostro de Esperanza. Esa noche, de regreso en casa, estábamos sentados en el portal como habíamos hecho tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez éramos oficialmente padre e hija. ¡Papá!, dijo Esperanza de repente, y aunque había usado esa palabra antes, ahora tenía un peso diferente, más profundo. Sí, mi amor, respondí, el corazón hinchándose de felicidad cada vez que la escuchaba llamarme así. ¿Puedo contarte un secreto? Claro, puedes contarme cualquier cosa. Se acurrucó más cerca de mí. Cuando mamá y papá se estaban muriendo,
Yo les pedí a los ángeles que me enviaran a alguien que me amara otra vez. Mamá me dijo que no me preocupara, que Dios tenía un plan. Sus palabras me llenaron de emoción. ¿Y qué crees ahora? Creo que me enviaron al mejor papá del mundo, susurró abrazándome fuerte. En ese momento, sentado en mi portal con mi hija en brazos, mirando las estrellas del desierto mexicano, comprendí que mi vida había encontrado su propósito. Ya no era Sebastián el viudo solitario. Era Sebastián el padre, el protector, el hombre que había sido elegido para amar y cuidar a esta niña extraordinaria. Meses después, cuando Esperanza cumplió 9 años, organizamos una pequeña fiesta en el rancho. Mientras la veía jugar con los niños del pueblo, riendo y corriendo sin una sombra de miedo en sus ojos, pensé en todo lo que habíamos pasado juntos. Doña Carmen se acercó y se puso a mi lado. «Sebastián», me dijo suavemente, «mírenla, es una niña completamente diferente». Tenía razón. La niña asustada y maltratada que había encontrado en el desierto había desaparecido. En su lugar había una niña feliz, segura, llena de vida y amor. ¿Sabes lo que me dijo ayer?, le conté a doña Carmen. ¿Qué? Me dijo que quiere ser maestra cuando sea grande, para ayudar a otros niños que estén tristes como ella estuvo. Doña Carmen sonrió. Esa niña va a cambiar el mundo. Ya cambió el mío, respondí, observando cómo Esperanza corría hacia mí con los brazos abiertos. «Papá, papá, ven a jugar con nosotros». Corrí hacia ella. La alcé en mis brazos y la hice girar hasta que se rió con esa risa cristalina que había llenado mi casa de alegría. «Te amo, papá», me susurró al oído. «Y yo te amo a ti, mi pequeña», le respondí, sabiendo que estas palabras contenían toda la verdad de mi corazón. En el horizonte, el sol se ponía sobre las montañas de México, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Pero para mí, el verdadero amanecer, había llegado el día que encontré a una niña moribunda en el desierto y descubrí que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, de la forma más inesperada, y cambiar para siempre el curso de 2 vidas. Esperanza había encontrado un padre. Yo había encontrado una hija, y juntos habíamos encontrado la redención, la sanación y la promesa de un futuro lleno de amor, porque a veces las familias no nacen, se crean, y a veces los milagros llegan en forma de una niña valiente que te enseña que nunca es demasiado tarde para volver a amar. Y así termina nuestra hermosa historia de redención. ¿Qué te pareció el final? ¿Cuál fue tu momento favorito de toda la historia? Déjanos tus comentarios, comparte este video si te emocionó, y no olvides suscribirte para más historias del viejo oeste que tocarán tu corazón.